Cuando nosotros leemos las páginas policiales y estas crónicas, quizás a veces manchadas con sangre, y vemos que algunos delincuentes, después de un intenso tiroteo, fueron aprendidos, lo primero que nosotros pensamos es que son personas que no tienen cultura, personas que nacieron lejos de la sociedad, personas que nacieron en una villa miseria. Ese es el pensamiento del ser humano. Pero no todos los delincuentes nacen en una villa miseria. Yo nací en un hogar de la alta sociedad, en la ciudad de Tres Arroyos. Mis padres tenían posiciones, tenían dinero y tenían de todo. Pero allí en mi hogar no había lo que no hay en el mundo y lo que no hay en tu corazón en esta noche, que es la presencia y el amor del Señor Jesucristo. Teniendo 6 años, mi padre falleció y al poco tiempo mi madre me prohibió decirle mamá, como hacían esta noche muchas madres para encubrir su pecado en su vida, le prohíben a sus hijos decirle mamá. Tenía 2 hermanas, una mayor y otra menor. A ellas se le hacían fiestas en su cumpleaños, se le llevaba al cine y en distintas partes, mientras mi madre a mí me dejaba encerrado en un galpón hasta altas horas de la noche, hasta que ellos regresaran, y a veces quizás lo hacía atándome en una cadena. En más de una oportunidad, teniendo 12 años, había pensado en matar a mi madre. Allí en mi casa se manejaba mucho dinero. Allí había una caja de caudales que día tras día se abría para quitar dinero o para poner dinero. Y yo siempre pensaba y soñaba con sacar dinero de aquel lugar. Y esta oportunidad se me presentó en el mes de junio de 1952. Sustraje cierta cantidad de dinero, la guardé al fondo de mi casa en un galpón, y al otro día temprano tomé cierta cantidad de dinero y me fui hasta el centro de la ciudad de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, y allí compré lo que nunca mi madre me había comprado: una camisa, un traje y un par de zapatos, y había gastado tan solo $1.90, y aún me quedaban 275.000 pesos que no sabía qué valor era ni en qué lo iba a gastar. Pero la palabra de Dios, la Biblia, dice que lo que el diablo lo da con una mano, también lo quita con la otra, ya que aquello jamás llegué a ponérmelo. Un día mi hermana va al fondo de mi casa, entra al galpón, pone sus manos dentro de aquella cocina, y cuando quita sus manos, quita aquel envoltorio y aquel dinero. Se lo lleva a mi madre, y cuando mi madre ve aquel dinero, comprueba de que este dinero es de ellos. Llama a sus hermanos, o sea, a mis tíos, y me llama a mí. Me pega como jamás me había pegado. Me cargan en su coche y me llevan a la comisaría de Tres Arroyos y le dicen al comisario que me quieren llevar al reformatorio porque no me pueden tener. Cuando en mi hogar había dinero y había de todo para poderme educar, pero allí no estaba el amor del Señor Jesucristo. Llevaba 4 días en aquella comisaría. Me llamó el comisario y él me dijo que él hablaría con mi madre para que no me lleve del reformatorio, porque yo de allí saldría ladrón. Llamó a mi madre
y le convenció. Ese día a las 14:30 salí de la comisaría de Tres Arroyos y cuando llegué a la esquina de Carlos Pellegrini y Alsina pensé, si en mi casa se me había pegado, se me había maltratado cuando no le había robado, pues ¿cómo sería ahora? Dije, lo mejor no sería volver a mi casa, sino irme en busca del mundo y lo que el mundo pueda darme. Después de 8 días, llegué a Mar del Plata. En Mar del Plata a veces pedía para comer o a veces comía de los tarros de basura. Una noche, estando durmiendo en la playa La Perla, en un puente llamado Alfortina Storni, llegó la policía y me pidió los documentos. Y como era menor y no tenía documento, me llevaron a la comisaría y todas las noches me hacían limpiar la comisaría y después nuevamente me encerraban en un calabozo. Después de 15 días me dejaron en libertad y cuando me dejaron en libertad vine a la capital federal. A veces dormía en Retiro, en los ferrocarriles Belgrano, Urquiza, Sarmiento, San Martín. Otras veces lo hacía en Constitución, en el ferrocarril General Roca. Otras veces lo hacía en Plaza 11. Pero en el mes de agosto de 1952, siendo las 11 de la noche, lloviendo y haciendo frío, caminando los andenes del ferrocarril Belgrano, en la estación de Retiro, me acerqué a un joven y le pedí dinero para tomar café. Me preguntó por qué le pedía dinero. Le dije, no tengo dónde estar, ni tengo a dónde vivir. Aquel joven sacó otro pasaje. Ascendimos al tren y después de casi 40 o 45 minutos llegamos a una estación llamada Villa Adelina. Después de haber caminado unas cuadras, llegamos a su hogar. Después de casi 2 meses, tenía un techo y una cama donde poder dormir. A la otra mañana me presentó a su padre y a su madre. A las 9 de la mañana salimos de su hogar y venimos hasta un café que estaba al frente de la estación de Villa Adelina. Y había 2 jóvenes que estaban jugando al billar. Él se levantó y fue a conversar con ellos. Después salimos de aquel lugar y él me dijo si yo a la noche podía acompañarle. Le pregunté para qué. Me dijo, ya te vas a enterar. Como yo no tenía quien darle cuenta, no le pregunté más nada. 18 horas salimos de su hogar. 18:30 llegamos a una esquina y viene un vehículo con aquellos 2 jóvenes que él había conversado en el café. Subimos a la parte trasera y después de haber hecho 300 metros se nos alcanzaron 2 armas. Una para él y otra para mí. Era la primera vez que tenía un arma en mi mano. Tuve miedo cuando la agarré, pero en ese momento pensé que era para robar o que era para matar. Pero también pensé lo que mi madre me había hecho y lo que había experimentado en Mar del Plata. Y dije, ahora nadie más me ha de pegar, nadie más me ha de maltratar, sino ahora me han de respetar. No lo pensé más y me uní a ellos. Y nuestro propio jefe sería el diablo Satanás, quien nos arrastraría a un callejón sin salida. Cuando entré en aquel robo, entré con miedo, pero cuando salí de allí, el miedo se me había pasado. Quería llegar lo más pronto posible para saber cuánto me correspondía de aquel robo.
Y fue así que en mi primer asalto a mano armada, en 1952, me correspondió 50,000 pesos. Ya con ello comencé a fumar la marihuana, con ello comencé a consumir la cocaína, la heroína y también a inyectarme morfina. Y para vivir esa vida costaba mucho dinero y había que robar y robar. Y fue así que planeamos asaltar un banco y lo llevamos a la provincia de Buenos Aires, en Avellaneda, el 18 de noviembre de 1952. Y mientras creíamos dueños de esa situación, de que nos llevaríamos todo ese dinero, alguien tocó la alarma. Todos nosotros disparamos sobre él y aquel hombre no se levantó más hasta el día de hoy. Y cuando quisimos huir, ya era demasiado tarde. La policía no estaba esperando afuera. Después de un intenso tiroteo comprendíamos que no podíamos huir, pero que si nos entregábamos podíamos salir de la cárcel. Uno de mis compañeros fue condenado a 25 años, otro a 20 y otro a 18. Y como yo era menor y el Código Penal me amparaba, no se me podía hacer sumario, ni tampoco condenarme, sino llevarme a la cárcel de menores hasta que cumpliera los 18 años. Y fui enviado a la unidad 9 en La Plata. Cumplo los 18 años y la puerta de la cárcel se abre. Yo ahora no quiero más que nadie me gobierne, ni nadie me mande, sino yo mismo organizo la banda. Y los primeros días de enero de 1956 nos trasladamos al Mar del Plata y allí comenzamos a robar y comenzamos a delinquir. Uno de mis compañeros se enamoró de una chica de la noche y comenzó a hacerle muchos regalos. Y ella le preguntó de dónde sacaba tanto dinero para hacerle tanto regalo. Y como él era muy vivo, le dijo que era ladrón. Un día se terminó el amor con ella y ella de venganza lo delató a la comisaría y todos nosotros fuimos a parar a la cárcel de Dolores hasta 1958. Pero estando purgando esa condena en la cárcel de Dolores, hicimos un movimiento de huelga y fui trasladado a la cárcel de Azul. Y en la cárcel de Azul también hice un movimiento de huelga y fui llevado a los calabozos, y allí en los calabozos, para poder acusar a la policía, teniendo un pedazo de hoja de afeitar dentro de mi boca, me hice 42 tajos en mis brazos y 43 en el otro, y me corté parte del pecho, y así de esa forma poder acusar de que la policía me había cortado para que el juez lo condenara. 28 de noviembre, salgo en libertad de 1958. Nuevamente organizamos la banda y comenzamos a delinquir. El 4 de febrero de 1959, a las 3 de la tarde, asaltamos un banco en la provincia de Buenos Aires, en Bulones, y ese día a las 18 horas estaba contando 18 millones de pesos mientras fumaba un cigarrillo de marihuana y pensaba en que iba a gastar todo ese dinero. Dije, lo mejor sería disolver la banda y comenzar a conocer el mundo. Y fue así que me fui Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil, Portugal, Libia y África. Y estando en aquel lugar, el diablo había puesto en mi mente
que debía de conocer Armenia y Arabia Sudista. Pero para esto necesitaba más dinero y tenía que regresar a Argentina, porque la Argentina sabía cómo poder lograrla. Y regreso a Argentina el 28 de diciembre de 1959. El avión aterriza en Ezeiza a las 12 y a las 13 horas, cuando estoy pasando por la aduana, siento que 5 personas me levantan en el aire y hasta el departamento de policía no para. Era la Interpol que tenía mi captura porque mis compañeros habían caído presos. Ellos sabían que yo era el autor, pero no tenían prueba y no me pudieron comprobar, por lo tanto salí en libertad. Y estando en libertad, en el mes de marzo de 1960, en Mar del Plata, en la avenida Belgrano y Independencia, teniendo un tiroteo con la Brigada de Investigaciones, soy herido de 2 tiros, soy llevado al hospital, después del hospital a la brigada y de la brigada a la cárcel de San Nicolás. Y salgo para fines de 1964 y el 8 de mayo de 1966, en otro enfrentamiento con la policía, caigo otra vez preso y soy condenado hasta fines de 1969. Y estando otra vez en libertad, organizando la banda, hago los 7 asaltos más importantes en mi carrera de delincuente, y allí, el día 2 de marzo de 1970, asaltamos una joyería y nos llevamos toda la alhaja. En 1970, el 19 de marzo, también asaltamos un depósito y nos llevamos todo el dinero. Y también ese mismo mes asaltamos el frigorífico de Lombardi y el frigorífico Sisibol, y también asaltamos la fábrica de galletitas Terrabuzzi, la fábrica de galletitas La Bagle, una fábrica de pescado en Mar del Plata y una firma constructora, y con todo esto nos había dado bastante dinero. Yo le digo a uno de mis compañeros, yo no voy a robar más. No sé en qué parte me voy a instalar, pero nunca más quiero robar. Me dice, bueno, entonces, ¿te volviste cobarde o tenés miedo? En tal lugar hay tanta cantidad de dinero, vamos a buscarla. Y yo, para mostrarle de que era cobarde y no tenía miedo, fuimos a buscar ese dinero. Entraron 2 de mis compañeros y yo me quedé en el vehículo, y mientras ellos estaban adentro, sentí 2 disparos, salieron corriendo con el dinero, fuimos huyendo, su esposa salió gritando, y un vecino que tenía su vehículo en marcha comenzó a seguirnos y a gritar, y así 2 o 3 vehículos más, hasta que, yendo por la avenida Libertad, en una brusca maniobra, chocamos de frente con el micro de la compañía 12 de octubre, y la policía no tuvo ningún inconveniente sacarnos bajo de aquellos fierros retorcidos, llevarnos al hospital, después de varios días al hospital, varios días a la brigada, y de la brigada a la cárcel de Azul. Yo sabía que tenía 33 años, que me esperaba una condena de 20 a 25 años, que saldría a los 53 o a los 58 sin ninguna esperanza. Y estaba allí, en la cárcel de Azul, en el pabellón 1, recostado contra la reja, mirando cómo podía cortar uno de aquellos barrotes para después llegar al muro de 6 metros de alto por 60 centímetros de ancho,
eliminar el pasarela y después huir de aquel lugar. Cuando en ese momento andaba el pastor Tomás Ricci, me dice: ¿qué tal, joven? ¿Cómo le va? Bien, le digo. Me dice: sírvase. Le digo: ¿qué es esto? Me dice: es la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, llévela, léala usted, porque Dios soy yo. El siervo de Dios tomó este Nuevo Testamento, lo metió en su maletín, y mientras lo metía en su maletín me decía, mirándome fijamente en la cara: yo voy a orar a Dios para que Dios cambie y transforme su vida, para que Dios quite su corazón de piedra y Dios ponga un corazón de carne. Mientras este siervo de Dios me decía estas palabras, yo me burlaba y me reía. Pero Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Y allí en mi celda había un joven de 20 años que no sabía leer ni sabía escribir, y había agarrado un Nuevo Testamento y todos los días lo hojeaba y lo miraba. Yo estaba cansado de verle con ese Nuevo Testamento. Le llamé, se lo quité, lo pateé bajo la cama y le pegué. Le dije: si tú lo vuelves a agarrar, yo te vuelvo a pegar. Este joven lo dejó. El pastor Ricci comenzó a venir todos los sábados. A veces predicaba él, o a veces traía mensajes grabados por distintos predicadores. Muchos iban a escucharle, y yo me quedaba en el fondo del pabellón, gritándole barbaridades, pero al pastor Ricci nada le interesaba. Él predicaba a Cristo crucificado. ¡Aleluya! Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Cierta noche estábamos con mi compañero acostado en su habitación y yo en mi habitación. Me dice: compañero, le voy a pedir algo. ¿El qué? Le digo, y estirando sus manos, nuevamente me alcanza aquel Nuevo Testamento, de que usted me lea esto. Tú sabes que yo no creo en eso, y además te prohibí agarrarlo. Bueno, si usted no me lo lee, voy a llamar a la policía para que me lo lea. En esa época, hablarme de la policía era lo peor para mi vida. Y por desaire de la policía, tomé aquel Nuevo Testamento. Cuando lo abrí, me encontré con la descendencia del Señor Jesús. Mirándolo a mi compañero le digo: pero escúchame, ¿el qué? Me dice él. El pastor se equivocó. ¿Por qué? Me dice. Porque en vez de traerte la Biblia, te trajo el libro del registro civil. Muchos presos, si lo habían escuchado, se rieron. Yo también me reí, pero no me di cuenta de que esa iba a ser la última risa que el diablo iba a poner en mi boca para reírme de mi Salvador. Bendito y alabado sea su santo nombre. Leí unas 10 páginas, miro a mi compañero, se quedó dormido. Dije: si este se quedó dormido con tan solo escucharlo, ¿cómo será si yo lo sigo leyendo? Lo dejé allí, aprendí un cigarrillo y comencé a pensar: ¿será cierto lo que dice allí? ¿Valdrá la pena seguir leyéndolo? Pero en ese momento vino nuevamente el pensamiento en mi mente de la fuga, y comencé otra vez a meditar la fuga en la cárcel de Azul. A la otra mañana
5:45, cuando tocaron Diana en la cárcel de Azul, salí de mi celda, fui al fondo del pabellón, después de haberme ingresado, regreso a la celda, y cuando me siento a tomar mate, hubo algo que nuevamente me lleva a agarrar la palabra de Dios. Ahora comienzo a leerla, pero la leo para mí mismo. Ahora Él tiene que esperar de que yo le comente. Muchos presos se reían porque yo leía la Biblia. Yo había leído libros, filosofía, psiquiatría, psicología y ciencia, pero en ninguno había encontrado lo que estaba encontrando en la palabra de Dios. Había leído los 4 evangelios, había leído los Hechos de los Apóstoles, y estaba leyendo la carta del apóstol San Pablo, Romanos capítulo 9, verso 1. Verdad digo en Cristo y no miento, dando testimonio en el Espíritu Santo. Amén. Lo había leído como estaba acostumbrado, en voz baja, pero en ese momento algo sucedió en mi vida. Nuevamente volví a leer este pasaje, pero ya no lo leí en voz baja, sino lo leí en voz alta. Y en ese momento comprendí que algo había sucedido en mi vida, poniéndome el Nuevo Testamento bajo de mis brazos. Comencé a pasearme por el pabellón 1. Seguí leyendo la palabra de Dios. Llegué en Romanos, capítulo 14, versos 11 y 12. Escrito está que vivo yo. Toda boca me confesará y me dará razón de sí. Y cuando terminé de leer estos versículos, un frío corrió por mi piel y por mi cuerpo. Comencé a pensar si había un Dios que existía. Yo estaba condenado y un día tendría que dar cuenta delante de la presencia de Dios. Y en ese momento Dios trae un pasaje en mi mente, cuando el Señor en Capernaum despide a sus discípulos. Ellos se van en la barca, pero después el Señor en la noche comienza a caminar en el mar. Le ve Pedro y le ven los demás. Le dice el Señor: ¿eres tú o eres un fantasma? Soy yo, le dice el Señor. Pero en Pedro hubo dureza y hubo incredulidad, y en su corazón: Señor, si eres tú, manda que yo también camine por las aguas. Pedro comenzó a caminar por las aguas. Pedro se hundió en las profundas aguas de la mar, y él comenzó a gritar: socórreme. Y allí estaban los brazos de Jesucristo para poderle socorrer. Y así me mostraba el Espíritu Santo de Dios que, como Pedro estaba hundido en las profundas aguas de la mar, mi vida estaba hundida en el pecado, mi vida estaba hundida en las drogas, mi vida estaba hundida en los placeres y en la cárcel. Pero allí estaban los brazos de Jesucristo que se extendían sobre mi vida para poderme socorrer. Y estos mismos brazos están aquí en esta noche, están en este lugar para socorrerte, para que tú no te ahogues en el pecado y la maldad de esta tierra. Aleluya.
Gloria sea al nombre del Señor Jesús. Seguí leyendo la Biblia y llegué en la primera epístola de San Juan. San Juan capítulo 5, verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino todo aquel que cree que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Cuando yo estaba en libertad, entraba en los bancos y en las joyerías, con las armas en las manos, entraba y salía, y me creía el dueño de este mundo, porque tenía un traje para todos los días, tenía vehículos, tenía mujeres, tenía amigos, y tenía de todo. Pero ahora estaba en una cárcel, en una celda de 2x2. No tenía amigos, no tenía mujeres, nadie se acordaba de mí, pero había uno que no se había olvidado. Y un día pude escuchar una voz que me dijo: hijo mío, conmigo será más que vencedor, no de este mundo, sino del mundo celestial. ¡Aleluya! Gloria sea el nombre del Señor Jesús. ...22 de febrero de 1971. Ese día no salgo a recreo y me quedo en mi celda. Hablo la Biblia y la hablo en San Juan 5:24. De cierto, cierto os digo, todo el que oye mi palabra y crea el que me ha enviado, no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida eterna. En ese momento Dios hizo la obra cumbre, hizo la obra maravillosa en mi vida, levantándome de donde estaba sentado, cerrando la puerta de mi celda, apretando aquel Nuevo Testamento entre mis pechos, doblando mi rodilla, comencé a clamar: si hay un Dios como el que está aquí, un Dios que existe, yo no quiero robar más, yo no quiero matar más, yo no quiero estar más preso. Y en aquella mañana lloraba delante de la presencia de Dios. No le podía ver, pero le sentía en mi vida. ¡Aleluya! Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Jamás había llorado sobre mi madre, pero aquella mañana, en aquella celda, lloraba en la presencia de Dios. Ahora no tenía dinero, ahora no tenía droga, pero ahora tenía paz en mi corazón. Ahora tenía el amor de Dios, porque Dios me había libertado, Dios me había perdonado, Dios me había hecho su hijo. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Después de esa experiencia, se la conté a muchos de mis compañeros. Muchos se burlaban y se reían. Nadie lo podía entender, nadie lo podía comprender, pero yo lo entendí y lo comprendía, porque había un gozo y había una paz dentro de mi ser, que la presencia de Dios me había inundado cuando yo había abierto mi corazón y le había recibido como mi único y salvador personal. El sábado, cuando llegó el pastor Tomás Ricci, y le dije: pastor, quiero hablar con usted, se quedó sorprendido que le dijera pastor. Me dijo: ¿qué tiene, joven? Y con lágrimas en los ojos, mirándolo con la voz entrecortada, le dije: pastor,
soy un hijo de Dios, he recibido a Cristo en mi corazón. Y aquel siervo de Dios, soltando su maletín y abrazando los barrotes de la cárcel, comenzó a alabar y glorificar el nombre de Dios y darle gracias a Dios, porque le había quitado mi corazón de piedra y Cristo había puesto un corazón de carne. Y ese Jesús está aquí en esta noche. Ese Jesús está en este lugar para cambiar y transformar tu vida y llenarte de paz, de alegría y de felicidad. ...22 de abril de 1973... me envían la condena y me condena hasta el 21 de julio de 1986 los tribunales de Mar del Plata. Cuando los presos y mis compañeros se enteraron, se burlaban y se reían, porque yo había terminado los estudios de teología pastoral en la cárcel y predicaba a Cristo, repartía Nuevo Testamento y repartía tratados. Venían y me decían: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Cristo? Mi Dios estaba y está en mi corazón. Mi carne estaba presa, pero mi espíritu estaba en libertad en la presencia de Dios. Si el Señor venía a buscar su iglesia, ni los muros ni los candados podían impedirme para irme en la presencia de mi Salvador. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. 12 de julio de 1973, 14 horas, salgo de mi celda y voy al fondo del pabellón, y allí está un ex compañero mío, sabiendo mi condena, sabiendo que era un cristiano, un hijo de Dios, para burlarse de mí, me dice: Vallejo, ¿cuándo te vas en libertad? Le miro y le digo: me voy esta tarde. Se burla y me dice: ¿cuándo te vas en libertad? Le digo: me voy esta tarde. Sale de allí riéndose. Dice: Vallejo está loco, está preso hasta el 86 y dice que se va esta tarde. Vinieron a preguntarme otros presos y a todos le decía que me iba esta tarde. Y esto llega a oído del empleado que estaba a cargo del pabellón 1 de la cárcel de Azul. Baja al primer piso y le comenta esto lo que yo digo al jefe de servicio. Me manda a llamar y el oficial de servicio me dice: ¿qué te pasa, Vallejo? ¿Tenés algún problema? ¿Te querés cambiar de pabellón? No, señor, no tengo ningún problema, ni me quiero cambiar de pabellón. ¿Cuándo te vas en libertad? Señor, me voy esta tarde. Se da vuelta, saca mi ficha, ve mi condena, me deja allí y trae al jefe del penal. Y el jefe del penal me pregunta las mismas palabras. Y después traen al director de la cárcel, al subdirector y al jefe de la guardia. Todo entra en el control, me hacen entrar en el control, me hace sentar, y el director me pregunta si estoy enfermo o hay algún médico que me está atendiendo. Le digo: señor, no estoy enfermo, ni hay ningún médico que me está atendiendo. Me dice: ¿cuándo se va Vallejo? Señor, me voy esta tarde. Vallejo no quiere que lo llevemos a la enfermería y lo revise el médico. No, señor, si yo estoy bien. ¿Cuándo se va? Señor, no le he dicho que me voy esta tarde en libertad. Se miraban lo uno a lo otro. Me dice: Vallejo,
vamos a la enfermería para que lo revise el médico. Quizás tenga algún dolor. Señor, no tengo ningún dolor. ¿Cuándo se va? Señor, le he dicho de que yo me voy esta tarde en libertad. Se miraron todo. Creían que estaba loco, o que ahora que sabía mi condena, estaba arrepentido de haber hecho la fuga. Porque antes de conocer al Señor, yo había planeado una fuga y 10 presos confiaban en mí. Y allí en mi celda, dentro de mi colchón, tenía un taladro eléctrico, 10 metros de cable, una mecha de vidrio para agujerear el muro, 4 cartuchos de generita y también la mecha para ponerle a la generita. Y cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, le dije a las autoridades que no me preguntaran quién me había dado eso, sino que le dieran gracias al Señor Jesucristo, porque Él había cambiado y transformado mi vida. Aleluya. Gloria sea al nombre del Señor Jesús. Y ellos pensaban de que estaba loco o de que yo estaba planeando una fuga. Me llevaron al pabellón 1, celda 43, y allí me pusieron un candado, y por culpa mía también le pusieron candado a todos los otros presos ese mismo día. A las 4 de la tarde, y yo estaba en mi celda, la abre, viene el subdirector y el director, y el jefe de la guardia, y el jefe del penal. Me dice que tal Vallejo, ¿cómo anda? Bien, señor. ¿Cuándo se va? Esta tarde, señor. Mañana en la cabeza, como diciendo, este está loco. Se fueron. A las 5 de la tarde, dieron recreo de pabellón para entregar la correspondencia que había venido de afuera y a su vez mandar la correspondencia para afuera. Todos los presos del pabellón 1 me miraban qué pasaba o qué iba a suceder conmigo. Cuando a las 17:30 dijeron por los parlantes: Amadeo Vallejo, prepare sus cosas porque está en libertad. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Nadie lo podía creer, nadie lo podía entender, y en mi rostro había lágrimas de gozo y gratitud, porque Dios me había revelado de que Él me sacaría ese día, y Dios me sacó para su gloria y para su honra. Aleluya. Cuando bajé al primer piso, lo encontré al jefe del penal con un pañuelo en sus manos y las lágrimas que le corrían en su rostro, y me decía: Vallejo, yo no entiendo nada de esto. Le dije: Señor, cuando usted reciba a Jesucristo en su corazón, usted comprenderá que Él tiene poder y autoridad para salvar su alma, libertarle de la cárcel espiritual y también libertarle de la cárcel material. 17:30 horas sucedió esto. 19:30 horas salgo del penal con lo que tenía puesto, un pasaje y 7,000 pesos en el bolsillo. Yo estaba libre y ahora tenía el derecho de escoger, de servir a Dios o de servir al diablo. Pero el Señor sabía que yo conocía la verdad. Después de haber hecho 200 metros, me di vuelta
Miré este gran muro y este gran portón que tantas veces me vio entrar y me vio salir. Dije, Dios mío, ¿qué ha de ser ahora de mí? Sentí una voz en mi interior que me dijo, hijo mío, entra en mi reino y tendrás de todo. A la otra mañana llegué a la casa del pastor Tomás Ricci. Cuando abrió la puerta, no me la recibió como un delincuente. El amor que no me dio el mundo, el amor que no me dio la sociedad y el amor que no me dio mi madre, me lo dio aquel siervo de Dios cuando llegué a su hogar. Con él estuve en su iglesia ministrando la palabra de Dios hasta fines de 1973. De los primeros días de enero 74, comencé a recorrer Argentina y otros países. Pero había un texto en la Biblia que yo creía que era para mí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 31, cuando el carcelero le dijo a Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, hace 22 años que no veo a mi madre. Hace 22 años que no veo a nadie de mi familia. Señor, yo no conozco ningún pastor en la ciudad de Tres Arroyos. Señor, tú lo conoces a todo. Si tú has de salvar a mi madre, Señor, envíame a aquel lugar a predicar tu palabra. Y lo puse en oración. 18 de marzo de 1974, recibo una carta del pastor Mario García de la Unión de las Asambleas de Dios, cual me invita para hacer una cruzada en Tres Arroyos. Suspendo la otra campaña y comenzamos una campaña al aire libre desde el 1 de abril al 21 de abril. Mi madre vio los afiches que decía de pistolero a pastor, lo leyó en el diario, lo escuchó por la radio y escuchó el auto que iba por la calle. Pero mi madre creía que era otra de las mías, porque más de una vez hice los asaltos vestido de policía, y mi madre creía que era otra de la mía, pero mi madre ignoraba que yo había tenido un encuentro con Jesucristo. Llevaba 5 días de esta campaña y estaba orando a Dios para que Dios me indicara cuándo tendría que ir a la casa de mi madre. Y el 5.º día estaba llorando al templo y siento del Señor que debo ir a la casa de mi madre. Voy a buscar al pastor Mario García y vamos a la casa de mi madre. Mi madre vive y vivía en una casa antigua donde hay un corredor de más de 40 de metro de largo. La puerta estaba abierta. Golpeamos las manos y una anciana que comienza a caminar lentamente. Y cuando faltan 4 o 5 metros, aquella anciana me reconoce. Aquella anciana apresura sus pasos. Aquella anciana estira sus manos, me abraza mi cuello y me dice, hijo, perdóname. Y yo le digo, madre, yo no puedo perdonarte, pero el que me perdonó a mí puede perdonarte a ti en este día. Aleluya. Después de 22 años, el Señor me devolvió a mi madre. Y hoy mi madre, mi hermana, mi sobrino y mi cuñado
todos alaban y glorifican el nombre del Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria sea el nombre del Señor Jesús! Después de 22 años, Dios me devolvió a mi madre, y a mi madre le devolvió un hijo, y hoy mi madre alaba y glorifica el santo nombre del Señor Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Llevaba un año y días en libertad, y en una de mis campañas, en 1974, en julio, estando en Misiones, conocí a la cual hoy es mi esposa, Rosa Elena, y nos casamos el 30 de noviembre de 1974. El 17 de diciembre de 1975, Dios nos dio una preciosa hija que se llama Ruth Noemí. Y el 9 de mayo de este año nos dio a Pablo Daniel. Hoy no tengo dinero, hoy no tengo droga, hoy no tengo placeres, pero hoy puedo tener lo más precioso que un hombre puede tener. He a Cristo en mi corazón y la salvación de mi alma, porque las cárceles y el desprecio de mi madre y la delincuencia y los placeres no me pudieron cambiar, pero cuando miré la cruz, miré la frente ensangrentada, me acerqué a Cristo. Cristo cambió y transformó mi vida. Cristo me libertó y me hizo libre, y ese Cristo en esta noche está en este lugar para salvar tu alma, perdonar tus pecados y darte vida eterna. Aleluya. En esta noche hay lágrimas en mi rostro, pero no son lágrimas de tristeza, sino son lágrimas de gozo, lágrimas de paz, lágrimas de poder tener el amor que Dios me dio a través de Jesucristo y ser un hijo de Dios y recorrer al mundo y decirle en esta noche: Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y Dios te ama en esta noche. Dios te ama en esta noche. No interesan tus pecados, no interesan tus problemas, solo interesa que creas en el poder de Dios en esta noche. Dios te ama en esta noche. Acércate a la presencia de Dios. Recíbele como tu Salvador personal. Pero tú me dirás en esta noche: yo no robé, yo no maté, yo no estuve en una cárcel. Tú no has robado ni has matado, pero estás en la cárcel espiritual, estás en la cárcel del pecado. Y el Cristo que me libertó el 22 de febrero de 1971 en la cárcel de Azul, ese Cristo está aquí en esta noche. Está para libertarte de la cárcel espiritual, perdonar tus pecados, llenarte de paz, darte vida eterna y gozo en esta noche. Abre tu corazón y por fe acércate a la presencia de Jesús. Estimado amigo, tú que has escuchado esta historia, quizás a ti te está sucediendo lo mismo que a mí, o quizás otros problemas aquejan tu ser, pero el mismo Jesucristo que me libertó y me perdonó en la cárcel de Azul está donde tú estás en este momento también para cambiar y transformar tu vida. Y si tú lo crees
yo te invito a inclinar tu rostro, cierre tus ojos, abra tu corazón y acete al Señor Jesucristo, y yo voy a orar por ti en este momento. Padre Santo que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias por tu amor y por tu espíritu y tu presencia. Señor, yo te pido por estas almas que vienen delante de ti, Señor, y reconociendo que tú eres el Dios justo y eterno, y que tú en este momento puedes cambiar y transformar sus vidas, y perdonar sus pecados, y llevar sus dolencias y sus enfermedades. Señor Padre maravilloso, en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Salvador, de ahora y para siempre. Amén.